Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy nos vamos a basar en dos conceptos en este espacio abierto. Vamos a hablar de literatura y de turismo. Y de todo esto lo vamos a hablar con la escritora nerense María Jesús Miñarengo, que nos acompaña esta noche. Muy buenas noches y muchas gracias por venir. Hola, buenas noches. Gracias a vosotros por invitarme. Vamos a hablar, digo que vamos a hablar de dos conceptos bastante importantes. Empezamos hablando de literatura porque recientemente presentabas tu nuevo libro titulado O burro do cura, un título que ya causa efecto en quien lo escucha. ¿Tenías claro que tenía que ser este título? Pues lo tenía claro porque efectivamente era el burro del cura, es una historia real. Vamos, arranca siendo la historia real de como yo la conocí hace años, ya hace mucho tiempo, y se trataba pues de eso, de que el cura tenía un burro, de que, bueno, lo vendió, y yo conocí la persona que le compró el burro al cura, conocí a su familia y por ahí sabía la historia. Una historia que se basa en entrelazar historias, todas ellas como hilo conductor con el burro. Sí. Se puede decir que es una obra historiada, que va enlazando lo que dices, historias, unas con otras, todas tienen su porqué, y así hasta el final. ¿Y en qué se basan esos porqués de cada una de esas historias? Pues según el momento que vive el burro y por donde pasa, va de mano en mano, hasta que por fin encuentra su felicidad. La que todos perseguimos. ¿Y cuál es esa? Y al final la encuentra, pues que funda una familia, porque cuando estaba con el cura no podía ser, porque no le dejaba mirar para las burras, ni tener, digamos, entrecomillado, no le dejaba tener contacto con nadie de su género y vivió frustrado. Después empezó a llevar mal el cura y el burro y se empezaron a llevar mal. ¿Y por qué se empezaron a llevar mal? Pues ¿Sí me porque puedes el contar? cura se iba haciendo mayor, el burro también, ya no tenían paciencia, el burro se cansaba de esperar por el cura en las tascas que recorrían y entonces el cura decidió venderlo porque ya a él le costaba trabajo montar y desmontar y ir a lomos del burro. Entonces lo vendió, pero no la persona, se lo compró un labriego, que es el que yo conocí, solamente hablé con él 2 veces, pero conocí a su mujer y a la cuñada, que fue una secretaria que teníamos en el colegio donde yo trabajaba. Sí. Y fue la que me contó el cuento del burro, muy gracioso, cómo vivía con el cura, las peripecias del cura y el burro y el cura. Y entonces, pues mira, me quedó siempre ahí. Y se me ocurrió pues ese título y escribir esa historia que arranca de eso mismo. ¿Esta idea sobre este libro te vino así de repente? ¿Decidiste, ay, pues voy a escribir sobre Pues esto? siempre me hizo gracia, ¿no? Como anécdota y eso. Entonces, un buen día que empecé a escribir otras historias, pues se me ocurrió hablar del burro del cura. Y yo, pues esto se presta para algo simpático. Sí, la verdad es que el título ya llama la atención a todo, no pasa indiferente. Mucha gente me pregunta si va con segundas y no, para nada. Importante. Hay que leerlo para saber de qué va. ¿Cuáles podemos decir que son los temas centrales del libro? Pues es el burro que va en pro de la felicidad, de vivir mejor, se volvió señorito, digamos, entre comillas, lo que se entiende por señorito por estas latitudes, y entonces quería vivir bien y no trabajar. Y así fue hasta que tropezó, o por casualidad, el segundo, el que se lo compró al burro, al cura, pues lo llevó a la feria a vender. Y lo compró un artesano. Y el burro ahí, que era muy sensible, era muy inteligente y se las arreglaba como fuera para salir de la vida que él consideraba no había nacido para eso. Entonces tropezó con este señor que se lo compró que se lo había comprado al anterior al burro, que había comprado al cura. Y ahí encontró su dicha y su felicidad. Estaba con un artista, con un hombre sensible al arte, a la música, a todo. Y él, como ya había escuchado música también, en la iglesia, y disfrutaba mucho de las misas solemnes,
y cuando había fiestas, y entonces, nada, estaba resentido un poco con el cura, porque le dijo un día que estaba rebuznando, y le dijo a ver si para, porque él se impacientaba ya el burro en las esperas, en las tabernas fuera, porque además lo tenía todo cronometrado, sabía cuánto tiempo paraba el cura en cada sitio. Y ese es el problema que tuvo el que se lo compró el cura, porque lo compró para llevarlo al campo, para cargar lotes de hierba, y resulta que el burro no quería y no quería. Bueno, también el burro sabía lo que quería y no quería, pues un señorito, sí. Pues sí. Y entonces el burro rebuznaba y el cura le echaba en cara que si tan siquiera, que parase de rebuznar, que si tan siquiera supiera tocar una flauta. Y a él eso le quedó grabado para toda la vida, no ser quien de tocar una flauta. Le interesaba la música, le gustaba, disfrutaba. Bueno, vivió con el cura en un ambiente culto y no de trabajar en el campo. Él lo dice, que el cura tuvo siempre palabras cultas y bien sonantes para él, cuando se acordaba de él de vez en cuando, ¿sabes? Y bueno, más historias que van sucediendo. Que va hasta que consigue su felicidad y por lo tanto podemos decir que tiene un final feliz el burro. Bueno, sí, funda una familia, por fin conoció a Paquita, y Paquita le dio mucha felicidad, porque no lo esperaba él ya. Estos personajes en los que te basas, a Paquita y eso, ¿tienen algo que ver con algunas personas de tu día a día que has conocido? Bueno, yo creo que en cada historia siempre hay algo de uno mismo. ¿Y qué hay en esta historia de ti misma? Pues que todos vamos en busca de la felicidad, de vivir lo mejor que se pueda, de sacar de esta vida lo mejor de lo que se te presenta y no vivir resentidos ni amargados, sino que cada día es nuevo y con esperanza. A ver qué hay mañana, aunque no lo diga así al pie de la letra, no, pero se deduce. Por tanto, ese es el mensaje que quieres trasladar al lector que decida leer O burro do cura. Bueno, realmente quise contar la historia del cura y el burro, que a mí me había chocado mucho, como el burro sabía el tiempo exacto que el cura invertía en cada parada. Y cuando no estaba se ponía a rebuznar, esto verídico. Luego hay otras cosas también, anécdotas que se van sucediendo. Hay una importante, la celebración del Domingo de Ramos, y también una cosa que me quedó a mí grabada desde bien pequeña, yo no sé qué edad tendría, 10, 11 años, por ahí, cuando la gente iba, y eso lo pongo más o menos al pie de la letra también, sin decir dónde ocurrió. Y el burro tiene que ver también esa celebración del Domingo de Ramos, porque lo ensayaron para ir alrededor de la iglesia, tal, como que era la burra de Jerusalén y eso. Y eso tampoco le gustó, seguro. Sí, sí, pero siempre con el pensamiento puesto en el personaje, que hay que leerlo para descubrirlo. Porque si ya claro, no, vale, ya no, intento no preguntar más, claro, pero me vas contando y yo... No, es que casi te lo estoy contando todo. Vale, nada. Pero ya dejamos el resto para que... El Domingo de Ramos ya lo pongo también a la introducción. Ah, bueno, entonces eso pues lo podemos fue saber. Auténtico también en mi parroquia, en Santa María de Neda, aunque ahí no lo ponga. Y yo cuando era niña recuerdo que el Domingo de Ramos, los chicos mayores, ya adolescentes y más, pues competían a ver quién llevaba el laurel más grande. Y algunos cortaban el árbol por el pie y lo llevaban... Vamos, lo ponían precioso, adornado desde la punta hasta el final, hasta el tronco, pero abultaba el ramo 7 veces más que ellos, ¿no? Así iban, que no podían con ello. Y eso viene en la ilustración también, bastante elocuente de lo que ocurría. Que el otro día en la presentación en Neda me llevé una gran sorpresa, porque doña Rosa... A eso le quería preguntar yo, porque, bueno, usted prometió que él está en este tercer libro, su primera presentación del libro iba a ser en Neda, y tuvo unos acompañantes de primera, porque fue Rosa Celia Otero, presidenta de la Asociación de Amas de Casa, y Julia Dopico, que puso la nota musical. Y muchos más títulos, cualquiera de las dos. Sí, bueno, muchas más, pero más o menos por centrarnos. ¿Cómo fue? Cuando presenté los dos anteriores,
fue cerrando ya el círculo de presentaciones que había hecho, digamos, por toda la provincia casi, por muchos sitios, cerca y lejos de Neda. Entonces, el alcalde en aquel momento me comentó que le gustaría que el próximo libro hiciera allí la primera presentación. Y ya lo tenía escrito, mira, hace 5 o 7 años. Que tiene un montón de años ya. Lo tienes ya escrito desde hace bastante tiempo. Yo que te iba a preguntar que si era de la pandemia, había surgido... En la pandemia fui aumentando páginas. Esto nació con 5 o 6 páginas. Lo había leído en algún sitio, inauguraciones en La Coruña, en galerías de arte, que me conocían amigos y me pedían que les leyera algo. También aquí en Narón, en Narart, y eso. Y eran unas 8 páginas y todo el mundo me aplaudía mucho cuando lo leían, les gustaba, se reían con la cosa. Pero en la pandemia, ya antes, empecé a aumentarla alguna cosa más. Y en la pandemia lo revisé 40.000 veces y cada vez le aumentaba páginas. Hombre, yo veo que 6 páginas no hay ahí. Si comenzó entre 6 a 8 páginas, pues ha aumentado. 300 y tantas. Le ha dado, oye, la pandemia hay que sacar las partes positivas. Fue rentable en ese aspecto, sí. Es una ayuda además evadirse y meterse en la historia del burro del cura. Entiendo que es una manera de evadirse y de uno crear su propia historia. Y siempre encuentras, pues esto no me gusta así, lo voy a cambiar y eso. Y bueno, pues así es como surgió todo. ¿Tiene nombre el burro? Sí. ¿Cómo se llama? Pues empieza llamándose Xoquín. Está escrito en galego, que me dio por ahí ahora. Yo nunca escribí en gallego, ni lo estudié. ¿No? No, ni lo leía, ni lo hablaba, pero siempre escuché que se hablaba gallego en mi entorno. Sí, mis padres con la gente que había empleada en casa hablaban gallego. A nosotros no nos lo permitían. En mi época tenías que hablar castellano y si no te caía, ¿sabes? Y eso se dice así o de la otra manera o tal, o no se habla tal. No, ya procurábamos no hablar gallego en casa porque no nos lo permitían, ni en casa ni en la escuela. Y ahora es... No sé por qué me surgió, porque incluso le tuve manía yo al gallego un poco, porque yo soy profesora de inglés. Sí, eso te iba a preguntar, que siendo profesora de idiomas, seguro que no tienes problema de pasar de uno a otro. No, pues no lo tuve. Bueno, mucho uso de diccionario, de enciclopedias, consultar, preguntar a alguna gente, ¿te suena esto? ¿Has oído alguna vez estos dichos y tal? Y sí, efectivamente. Pero yo me acuerdo mucho de niña, de cuando oía hablar y me hacía mucha gracia, y cuando nuestros padres no estaban presentes entre los hermanos y eso, pues decíamos esas frases, como luego me dis que tal y que cual, nos gustaba mucho decir esas cosas. Sobre todo porque ante lo prohibido siempre gusta más. Pues sí, y yo siendo profesora de inglés, pues me llegaban a clase, me llegaban niños ya crecidos, ya de formación profesional, falando galego. Y a mí me daba una rabia que no veas, porque yo quería que hablaran inglés, que aprendieran para defenderse cuando ya llegaran a sus puestos de trabajo y les fuera mejor todo, y nada, algunos no lo entendían. E para que vou estudiar inglés, seño? Para ir a falar con miña avoa na aldea? Y algunos tenían mucha razón, pero te daba pena, ¿no? Hombre, no, mucha razón no, porque el inglés hoy en día, quien no tiene inglés... Ya les veías el futuro que podían tener algunos y decías, bueno, pues a lo mejor tienen razón. Y te daba pena, pero sí, no. Bueno, yo creo que hoy en día ya no hay ese problema. Se empieza desde bien pequeños con el inglés y se ha visto la importancia. Menos mal, hombre. Yo les decía, van a venir los europeos del resto de Europa y os van a empujar, que os vais a quedar sin trabajo, os vais a caer todos por el Atlántico sin salvación. Veréis, es que no es tan difícil, es que es cogerle cariño, es que es tal. Había que luchar mucho, ¿sabes? Yo creo que también siempre nos hemos quejado del inglés, que aquí, a diferencia de otros países, no sé qué es, ha sido el caballo de batalla de los españoles, el inglés. Pues sí, y lo sigue siendo, porque tú ves gente que debería hablarlo y ves el trabajo que les cuesta y cuando lo hablan se entenderán ellos.
porque hay algo, no sé qué es, pero sí que es cierto que tenemos ese problema. Los españoles, a diferencia de otros lugares, como por ejemplo ahora viendo la situación de Ucrania, que bien hablan el castellano. Es alucinante, es que parece que cada uno... Es que lo parece. Bueno, que nos estamos yendo de tema, vamos a hablar de nuestro libro en este caso. Vamos a hablar yo he venido para hablar de mi libro, ¿no? Exacto. Aquellas personas que estén interesadas en poder leer O burro do cura, ¿dónde lo pueden conseguir? Pues mira, en la librería central de la calle Real, también en la calle Dolores, librería central, y también en Day of Day, en Narón, también lo tienen, sí. Pues ya lo saben, dónde pueden encontrar El burro del cura, que no fue solo del cura, que fue pasando. Me decías que en un inicio se llamaba Joaquín, pero posteriormente... termina siendo Cuco, porque hay una historia curiosa. No, pero no porque fuese Cuco, que también lo era, pero porque conoció otra familia y bueno... Y si cuento ya... Vale, no te tiro más de la lengua. Sí, termina siendo Cuco. Sí. Y luego tiene una segunda parte, que es cuando le nace la burrita pequeña, que la pongo ahí ilustrada, si quieres mostrar, no sé, con sus lacitos y toda muy linda, la adornaron los niños, había mucha emoción. ¿Dónde está? ¿Me dices? Por el final. Por el final, vamos a ver mientras me comentas. Está la foto de familia. No sé si mi compañero, a ver, posteriormente... Ahí ya pasaste, ahí. Aquí. Ahí. Uy, que tiramos aquí. No sé si cogerá muy bien. Así lo ponemos, a ver si puede coger la imagen, la cámara, esta imagen exacta del libro. Una vez terminas de ser profesora, de dar clases, decides que hay que poner el mundo por montera y empezar a hacer cosas, y empiezas con tu faceta de escritora. Desde niña, siempre hice algo y tengo mucho acumulado, que es lo que estoy haciendo ahora en un segundo, tercer, cuarto. Me pierdo. Cuarto ya, yo creo, ¿no? Ya como si fueran 30. 4, sí. Y estoy haciendo una compilación de historias y poemas que arrancan desde lo que conservo de la niñez hasta el día de hoy. ¿Y cuándo crees que estará este cuarto trabajo? Pues mira, lo tengo todo hecho. Lo que pasa es que lo estoy repasando y quiero hacerlo con distinta grafía, en el mismo, cada historia con una letra distinta para hacerlo más ameno, todo como manuscrito. ¿En casi. gallego en esta ocasión? En todo, va de todo, porque tengo a Santa Compaña, que está en gallego, conversación íntima con mi abuelo paterno, que está en castellano, alguna poesía en castellano, otra en galego. Para todos los gustos, o Coche por tanto. de línea, que fue de lo primero que publiqué y tuviera mucha sensación, vamos, buena respuesta, porque no es que lo publicara, lo leí en alguna cosa cultural y gustó mucho, o Coche de línea, que era el que iba de Ferrol a Vivero y por ahí. Y entonces, pues un día llegó a oídos del Ayuntamiento de Narón, porque esto era en Narar, donde yo lo había leído primero, llegó a oídos de unas cosas que hacían, que publicaban, que era un novelo do tempo, no sé si te suena. Y entonces la gente mayor contaba historias que recordaba de su época. Y les interesó, aunque no entraba dentro de lo que buscaban específicamente, pero les interesó tanto. Y eso sí, que lo pusieron en internet. Y está ahí. Volviendo al tema del libro Burro do Cura, habíamos hablado, te preguntaba por la presentación en la que contaste con Julia Dopico y también con Rosa Celia Otero. ¿Cómo fue? Cuéntanos, ¿cómo fue esa presentación? Pues fue muy... También contaba con el alcalde, que al final no pudo venir por motivos de salud. Sí, que anda un poco así en esta época. Y él me había prometido que iría para esa presentación y fue el personaje que no estuvo. Pero bueno, fue todo muy bonito, muy festivo, más que una presentación de un libro, aquello fue una fiesta, gracias a la música de Julia y como animó todo. Con su bandurria. Con su bandurria y las canciones, la gente la acompañó cantando y se animó tanto que aquello más bien yo lo considero que fue una fiesta donde se presentó un libro. Sí. Bueno, eso es lo bueno, todo lo que sea fiesta
y felicidad, que es lo que busca este libro. También los anteriores que presenté, que fue en La Coruña, en el Casino de La Coruña, con mucho público también. Aquí hubo muchísimo en Neda, estaba a tope. Y en La Coruña pues también lo organicé que quedara como una fiesta, también hubo música, hubo... ¿Pretendes hacer más presentaciones del libro o en este caso ya no vas a hacer más? Si el tiempo me lo permite, no digo el chubasco, digo el tiempo que Dios nos deje circular. Pues seguro que ese tiempo sí que nos lo permita. A ver, si Dios lo quiere. Nunca se rinde uno. Pienso, no lo sé, realmente. Siempre yo hay que lo hago con esa ilusión, ¿sabes? Lo estoy montando, trabajando en ello, para, pues eso, a ver si sale atractivo. Estaremos atentos de si hay más presentaciones, pero es que comentaba que una vez te jubilas empiezas a recopilar todos estos libros. Sí, algo hay que hacer. Y a presentarlos, pero no solo eso, sino como empezaba en la entrevista, también vamos a hablar de turismo, porque creo que tienes un patrimonio muy desconocido y que merece la pena conocerlo. Cuéntanos. Pues sí, es iba a decir un castillo. Un molino. Un molino, bueno, para mí mi castillo. Como tu castillo, oye, un molino con su torreón. Cuando fue oportuno equivocarse, bueno, pues sí, es un molino que hizo mi abuelo, se dice que fue hecho para hacer pólvora, para el arsenal. Mi abuelo tuvo una muerte prematura, murió muy joven y quedó la cosa ahí a medias. Y sí, fue investigado porque fue hecho para hacer pólvora. Y bien, fue investigado por unos científicos ingleses que investigan la pólvora y editaron un libro que trata desde el siglo XV, trata de la pólvora investigando desde el siglo XV hasta nuestros días, pero en todo el universo, abarca los 5 continentes. Y entre ellos está ahí, en y Neda, entre ellos está parece. el molino, sí, el capítulo 8 está enteramente dedicado a mi molino, que es mío actualmente, y de mis hermanos, pero bueno, yo soy la dueña ahora, fue de la familia. Sí. Y este molino, pues, según estos investigadores, lo descubrió una amiga que estaba, no sé ahora, porque hace mucho que no tengo contacto con ella, estaba en el castillo de San Antón, en La Coruña. Sí, Begoña Vaz, no sé si te suena, que ella hizo su tesis doctoral sobre muiños de auga e vento en Galicia, y así es como descubrió la importancia de este molino, o el molino. La importancia viene luego cuando en Madrid se encuentra con estos científicos y empiezan a hablar del tema, y mira por dónde descubren que el molino, entonces piden documentación, todo, y ella pues les informa y descubren que es único en el mundo, no en Europa. En el mundo. Un molino de sus características, la historia familiar que tiene, que es hasta cierto punto romántica, muy bonita, como llegó ahí mi abuelo y sus hermanos, y cómo hizo el molino, todo. Y bueno, y está bastante bien conservado. Viene gente a visitarlo. Eso, a veces. se puede visitar, de eso. Sí, ¿Cómo sí. puede hacer la gente que quiera visitar el molino? Pues contactar conmigo, porque en el ayuntamiento, ni ahora ni antes, nunca se interesaron mucho por nada. Tuve que restaurarlo, pedí como ayuda para ver económica, si me podían ayudar para conservarlo, reponer el tejado, conservar las vigas, las maderas, y la respuesta fue negativa, sí. Tendría que anticipar yo los gastos, todo eso, y luego veríamos. Así que ahí tienes mi ruina, pero también es mi orgullo. Exacto, tu orgullo Sí, que oye, y como un homenaje a mi abuelo también, que siempre le tuve, sin conocerlo. Tenía a mi padre, que era su hijo más joven, 2 años cuando él falleció. No conoció ni a su propio padre. Pero en casa, casi me emociono, en casa siempre se habló de él con mucho cariño y se le recordó. Y por eso he escrito conversación íntima con mi abuelo, que a veces cuando ven los visitantes al molino, pues se lo leo. Qué suerte, oye, la visita con eso y encima con la lectura. Sí, soy algo teatreira.
Tengo mi vena. Por lo tanto, eso, el Museo del Molino, podemos decir así. Es que es más o menos. Estuvieron recientemente la Televisión de Galicia, creo que la 2, filmando, también venían para 20 minutos y estuvieron como hora y media, porque les encantó la historia, que no fue completa. ¿Ves? Iba a traer el libro y me olvidé. Donde se ve, en el capítulo 8, se ve el mapa de España en pequeño, en una página, y en la esquinita reseñado Galicia, y luego eso ampliado más abajo y pone Neda, dando la vuelta al mundo, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Yo paseando Neda por el mundo. Eso, fíjate, a lo mejor de aquí no lo conocemos mucho, pero tiene que venir gente del extranjero a verla. Vinieron, alguna vez vinieron, sí, ingleses precisamente. Pues estaba el alcalde, don Carlos Pita, estaba el de alcalde, y yo trabajando en La Coruña recibí una carta en la que me invitaba a que dedicara mi casa y los jardines y todo el lugar a turismo rural, porque en Neda solo había el Pazo de la Merced, y que hacía falta más. Y entonces, pues efectivamente, me puse a ello, también sin ayudas, me remangué y ahí tienes. Y vinieron unos peregrinos ingleses y se alojaron en mi casa y vieron el molino, ya traían algo de información y se interesaron mucho y encantados. Decía, una joyita, una joyita. Esto si lo tuviéramos allá estaría como, vamos, muy cuidado. Pero a mí me cuesta las mías mantener todo eso, claro, ¿sabes? Porque yo estoy jubilada y tengo mi pensión, no me quejo, pero tengo que hacer muchas particiones. Y quien también se interesara mucho, también me había prometido que me iban a ayudar, todo se quedan promesas, ¿sabes? Fuera Senén de la Diputación de La Coruña, Felipe Senén. Sí, lo vino a visitar. Y me dijo, esto aquí, pues mira, te vamos a ayudar, esto, lo otro, aprovechas para restaurar, para poner esto bonito y tal. Bueno, se fue poniendo bonito y sin necesidad de ayudas porque me sacrifiqué yo. Hablas de turismo rural, ahora con la pandemia. Ahora, anteriormente, estos años atrás, la gente no se podía y no quería salir fuera. A lo mejor se ha potenciado el molino. Yo tampoco hice nada. Ante el miedo de la situación. De todo, ya antes, ¿sabes? Empezaron a decir que si no podías hacer eso, que si lo otro, y cogí un poco de respeto y me retiré de eso. Yo, después de todo, yo me arreglo bien sin extras ni otra cosa, que al final no es tanto, porque si te vas y tienes que pagar a quien te eche una mano, a quien todo, al final pues nada. Pero ahora, pues sí, retomé un poco, basándome en el molino, pues las visitas y con la posibilidad de pernoctar. Pues ahí queda, para que lo sepan todos, exactamente dónde se encuentra. En la Cruz del Pouso. Para aquellas personas que quieran ubicarlo ya concretamente. Sí, se llama la casa de mi abuelo, que fue la casa de mi abuelo, también a Caseta do Faro, donde la gente se podría pasar una noche y bien. Y disfrutar de este turismo rural y lo que tenemos aquí tan cerquita. Del molino, todo en el mismo entorno, dentro del mismo jardín, que es como un parque el jardín. Tiene camelias, senderos con arbolada, un árbol a un lado y otro, siempre con flores de temporada, nunca primavera, verano, otoño e invierno. Flores siempre, de todas las estaciones, nunca está sin flores. Está claro, una visita que tienen que hacer cualquier fin de semana, que digan, ¿qué hacemos? Pues nos vamos hasta allí. Pues sí. María Jesús Miñarengo, ha sido un placer tenerte esta noche aquí en este espacio abierto. Muchas gracias por venir. Estaremos atentos de ese siguiente trabajo en el que estás ahí preparando para que nos lo cuentes aquí. Muchas gracias. Bueno, el placer es mío. Ha sido muy interesante y estoy muy agradecida que hayáis pensado en mí para esto, y sobre todo, más aún que por el libro, estoy agradecida por el molino, porque que le hayáis dado visibilidad también de esta manera, porque siempre estuvo en mi mente y en mi corazón hacerle justicia a mi abuelo de alguna manera.
y a su obra. Pues esperamos hacer nosotros este granito de arena para que Muchísimas gracias. sea y se tenga en cuenta, porque los recursos que tenemos aquí hay que aprovecharlos, que después nos vamos fuera. Es una pena, la gente cuando vienen a visitarlo dicen, pero ¿cómo no se sabe, cómo no sabemos de esto en Neda? Y yo, bueno, pues la gente, los sucesivos mandatarios que van pasando y o no tienen tiempo o no les llegó la información, pero sí, alguna vez sí. El año pasado fue la concejala de turismo de Neda con un grupo de gente, unas 20 y tantas personas, y eran de Ferrol, de Narón, de Fene, de Puente de Eume y de Miño, y nadie de Neda. Solo los... Porque los de Neda ya lo sabían, era para venderlo por fuera. Hay que ver la parte positiva. Sitio para los, claro, para los forasteros. Sí, salieron encantados, sí, sí. Pues lo dicho, María Jesús, muchas gracias y estamos atentos de cómo va ese molino y de esos siguientes trabajos. Pues gracias a vosotros, os estoy muy agradecida y encantada. Igualmente. Sí. Y también muchísimas gracias a todos ustedes. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Que pasen una feliz noche. Nos vemos mañana.